¿Qué significa esto? Como un solo punto es un intervalo cuyo ancho es 0, ahí me están mandando mensajes los chicos, a ver, que me dicen, los quiero escuchar a todos, pero no tengo... Son admisiones. A ver si alguno sí. Fernando. Buenas tardes, perdone que la moleste. No, justo yo estaba en el otro sitio porque recién veo que tenemos este nuevo link. Nos cambiaron el link y no me recibí ningún mail con este nuevo link de la clase. Ah, recién te incorporás. Sí. Recién hay un compañero me avisó de que estaban acá. Porque no estaba Ay, en bueno, ningún te lado, no pido estaba ni en mil el disculpas. Classroom. Claro, no estaba ni en el Classroom ni en el mail, por eso. No sé si Es raro porque a la mayoría les llegó al Classroom, a todos. Claro, pero en el Classroom no estaba, Flor. Me fijé y no estaba. Sí, yo mandé No, a mí mensaje tampoco. 6:30, lo mandé y ahí me avisaron que 6:41, bueno, que estaba este nuevo link. Pero bueno, listo, avanzamos por acá. Profe, pregunta, ¿lo que está dando hoy lo manda en un manual, un texto, algo para Les después puedo leer? subir las clases, les puedo subir todas las clases. Creo que ya se las subí el Ok. primer día, chicos. Ah, Sí, ok, están al me fondo. fijo Sí, ahí sí, están entonces. todas las clases en el Classroom. Sí, 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 Listo, sí, sí. me fijo ahí. ¿Sí? Gracias. No te hagas problema que recién acabamos de empezar, ¿eh? Ah, joya, gracias. Estamos entrando en el tema, así que no te hagas problema. Perfecto. Gracias, ¿Sí? No profe. te hagas problema. Y yo me Gracias. disculpo con todos porque no hubo un inconveniente con el otro link. No pude entrar. Sí. Me decía que me tenían que autorizar a entrar. No sé por qué, no sé qué pasó. No sé qué pasó, la verdad que no sé. No hay problema. Así que por eso tuve que armar otro link para que pudiera entrar. Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. No, por favor. Bueno, vamos a seguir, chicos. ¿Sí? Volvemos. La probabilidad de que una variable aleatoria continua esté dentro de un valor determinado entre x1 y x2 se define como el área bajo la gráfica de la función de densidad de probabilidad entre x1 y x2. Eso lo tenemos bien en claro. Como un solo punto es un intervalo cuyo ancho es 0, esto implica que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor exacto cualquiera es 0. ¿Sí? ¿Y? Perdón, ¿y esto es porque hay infinitos números, o sea, infinitos puntos en ese intervalo? Hay infinitos números en ese intervalo. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que la probabilidad de que un punto de acá, ¿sí? Como dice todo acá, nosotros estamos dentro de un intervalo. La probabilidad de que este punto de acá tiene un ancho que es 0, ¿sí? No está definido. Acuérdense, básicamente, fíjense lo que dice el primer punto y lo van a relacionar con este. El primer punto dice que en una variable aleatoria discreta, en una variable aleatoria continua, perdón, los números no son enteros y los números están definidos dentro de parámetros, ¿sí? Nosotros definimos los números dentro de estos parámetros. La probabilidad de que ocurra puede llegar a ser cualquier valor dentro de este parámetro que nosotros hemos definido. Que este parámetro que hemos definido básicamente es un área bajo la curva de esa función, delimitada por A y B, ¿sí? Si yo tomara este valor en A, acá, ¿qué valor tendría ese parámetro, esa función, en ese punto? ¿O qué valor tendría en este punto? ¿O qué valor tendría en este punto? ¿O qué valor tendría en este punto? Para cualquier punto de esto que no está definido dentro de los parámetros, sabemos que es 0, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y para un punto de acá adentro? Para un punto específico sería 0 también. Para un punto específico es 0. Para un punto específico es 0.
¿sí? Porque nosotros estamos definiendo dentro de un determinado parámetro. Ahora igualmente, mientras vayamos avanzando, lo van a ir viendo, así que no se preocupen. Ahora lo vamos a definir bien. Esto también significa que en cualquier intervalo, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor es la misma, ¿sí? Ya que se incluyan o no los extremos de ese intervalo. Bueno, vamos a... Acá, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo valor esperado y la esperanza cuando vimos las variables de Bernoulli y vimos la de Poisson y vimos la hipergeométrica? Bueno, acá también tenemos ese valor esperado de la varianza y saben que ese valor esperado es la... ¿Qué representa el valor esperado? La ¿Esperanza es? No. el valor esperado o esperanza, ¿qué es? La media no. Sí, la media. Acá miren, fíjense, A más B sobre 2, chicos, es la media. Es la media de esos valores, ¿sí? Y la varianza es cuánto yo me desvío de ese valor, digamos, de ese valor medio, ¿sí? El cálculo del valor esperado y de la varianza de una variable aleatoria continua es análogo al de una variable aleatoria discreta. Sin embargo, como en este caso interviene el cálculo integral, que no vamos a ver integrales nosotros, el resumen de lo que es una integral se lo dije cuando les dije que la función en el valor de B menos la función en el valor de A va a ser el intervalo, es esa, ¿sí? Para no tener que estar haciendo integrales. Sin embargo, como en este caso interviene el cálculo integral, la deducción de estas fórmulas queda para cursos más avanzados, ¿sí? No vamos a deducirlo acá, lo que es el valor medio, porque no vale la pena, lo importante es que ustedes entendieran esto, pero básicamente va a ser el extremo de A, digamos, el extremo B, más el A dividido en 2, ¿sí? Esa va a ser la media, ¿sí? En este caso, fíjense que la media acá sería esta, el valor de A sobre B sobre 2, ¿sí? Sería el punto medio. Esta sería la media, ¿sí? Cuando estamos hablando de una función que es, digamos, simétrica y todo lo demás. Entonces, el punto medio es 0. Si hablamos de otras funciones que tienen esta otra, este otro gráfico, ahí sí, ya la media no sería la misma, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, lo vamos a recordar, porque esto lo estuvimos viendo en las primeras clases. Y la varianza es, bueno, la varianza. No vamos a hacer esos ejercicios, quiero seguir avanzando, si tenemos tiempo lo vamos a hacer y si no lo vamos a dejar todo para hacer en la próxima clase, ¿sí? Acá básicamente él pide hallar cuál es la curva, ¿sí? Para unos valores definidos de probabilidad, ¿sí? Que ven que les dan la función entre qué punto y entre qué punto se encuentran y ustedes tienen que hallar la función de probabilidad. Y tienen que hallar la esperanza también y tienen que hallar la varianza de X. Y acá tienen una distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Lo vamos a dejar a esto para cuando hagamos todas las ejercitaciones. ¿Les parece? Así podemos seguir avanzando. Dale, Bien. profe. Bien. Vamos a entrar a la parte más importante, digamos, de esta unidad, que es la distribución de probabilidad normal, ¿sí? Este modelo que algunas veces se lo denomina, no sé si ustedes habrán escuchado de la campana de Gauss. ¿Lo escucharon ese concepto? ¿No? Bueno, esto es una De Gauss sí, pero no el teorema de Gauss, pero no lo de la campana. Bueno, esto sería la campana de Gauss, que alude a eso que usted ya vio. La distribución normal de probabilidad es una distribución continua de probabilidad que es al mismo tiempo simétrica y mesocúrtica. O sea que no es plana ni puntiaguda, tiene esta forma. Cuando ustedes encuentren una curva que tiene esta forma, que es simétrica, simétrica significa
que es igual en ambos lados, tanto en el descendente como en la parte descendente, ¿sí? Marcando la media acá, es igual, vale igual para este lado como para este. Es lo que yo les mostré hace un rato. Si nosotros tuviéramos que decir, no me va a salir una curva simétrica, no me piden que me salga una curva simétrica, voy a hacer lo mejor que pueda hacer. Acá tenemos nuestra X, acá tenemos nuestra f de X, y esto podría llegar a ser una curva simétrica. Bueno, no me salió simétrica, pero imagínense que si yo me paro acá, en este punto que voy a llamar 0, que es la media, también, para esta curva simétrica, ¿sí? Yo la pongo a la mitad y denoto como 0 este punto y digo que todo para acá son todos los positivos, y todos los valores hacia la izquierda de esa media son los valores negativos, ¿sí? Entonces, la suma de todas las probabilidades que existen acá, la suma de todo esto da igual a 0, ¿sí? Y esta curva se dice simétrica porque tanto a la izquierda como a la derecha tiene los mismas, digamos, vale lo mismo o mantienen la misma forma. Y mesocúrtica porque no es ni con forma de punta, ni totalmente, perdón, vamos a dibujarla así, ni totalmente aplanada, ¿sí? Tiene esta forma. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esta representa a una función de probabilidad normal y esta es la función típica de la función de probabilidad normal. Con frecuencia se describe la curva de probabilidad que representa la distribución normal como una campana, por eso yo decía que era la campana de Gauss, tal como se muestra en esta curva, ¿sí? Esta es la función de probabilidad normal, ¿sí? Y eso es importante también, anótenlo ahí en sus apuntes para tener en cuenta. Una distribución de probabilidad normal es muy importante en la inferencia estadística por 3 razones, ¿sí? Punto de finales, porque en los finales, más allá de la ejercitación, va a entrar la teoría, ¿sí? 1. Se sabe que las mediciones que se obtienen en muchos procesos aleatorios tienen esta clase de distribución, ¿sí? O sea, en la vida real, chicos, cuando nosotros hacemos mediciones sobre algo, normalmente tienen este gráfico o se asemejan a esta curva, ¿sí? 2. Con frecuencia pueden utilizarse las probabilidades normales para aproximar otras distribuciones de probabilidad, tales como las distribuciones de binomial y la distribución de Poisson. Ya la vimos, ustedes ya las conocen a esa. Así que nosotros podemos acercar esas probabilidades a una función de probabilidad normal, ¿sí? Las distribuciones estadísticas como la media muestral y la proporción muestral tienen una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande, sin importar la forma de la distribución de la población de origen. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos, ¿sí?, una gran cantidad de datos y nosotros volcamos esos datos a una curva, ¿sí?, esa curva, digamos, esos datos van a tener una semejanza a esta curva de acá, tal como lo dice el punto 2. Por eso es que nos dice, cuando la media muestral y la proporción muestral tienen una distribución normal, cuando el tamaño de la muestra es grande, sin importar la forma de la distribución de la población de origen, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto era muy común verlo en pandemia cuando se mostraban los casos de contagio? Sí, todo sí, en la pandemia, por ejemplo, cuando Aplanar tienen que la hacer curva un y eso. censo y calcula en el censo y va por el tema de las edades Sí, claro. o las muertes, también Sí, porque se habla digamos, de aplanar la curva, ¿te acordás? exactamente, tiene aproximadamente, la vida de una persona puede llegar a tener este tipo de curva, Exactamente. ¿sí? Cuando Sí. nosotros nacemos, a medida que vamos creciendo, llegamos a un punto que empecemos a envejecer y vamos cayendo de vuelta hacia abajo, ¿no? Supóndose, nuestra edad en función de nuestra salud, vamos a decirlo así, ¿sí? Bueno, las características de estas curvas, esto es importante también.
Toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, la media y la desviación estándar. Y acá vamos a entrar a jugar, por eso era tan importante que yo les decía en las clases anteriores, la desviación estándar. Ahora vamos a ver la utilidad de ese desvío estándar, ¿sí? Entonces, hay dos cosas importantes que diferencian a una curva de distribución normal. Uno es la media y el otro es el desvío estándar. La media marca ese punto medio o ese promedio de esos valores que se encuentran debajo de esa curva, ¿sí? Y que puede llegar a estar centrado o no puede llegar a estar centrado. Y el desvío, o sea, cuánto nos desviamos de ese valor medio, nos da justamente el desvío estándar, ¿sí? No importa, vamos a seguir avanzando y lo van a ir entendiendo. Ya lo vimos igualmente a esto, ¿sí? El punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, ¿sí? La cual coincide con la mediana y la moda, ¿sí? La media de una distribución normal puede tener cualquier valor negativo, positivo y cero. ¿Qué significa lo que les acabo de decir? Para una curva normal, y quiero que lo analicemos acá, así rápido, para una curva normal que tiene esta forma, bueno, me salió un poquitito mejor que la anterior, la media va a ser esta, ¿verdad? ¿Sí? La media de todos estos valores acá para una curva normal que es simétrica y mesocúrtica, la media va a representar este punto cero, después lo vamos a llamar cero, pero vamos a llamarlo que esta es la media de la función. ¿Me siguen hasta ahí? Si esta es la media de la función y entonces vamos a decir, esta es la función f de x, esta es la función x, entonces la moda también es igual a la media. ¿Y por qué? Fíjense que este valor en este punto no va a ser el que más se repite en toda esta función. Si nosotros lo hablamos con respecto a lo que vimos en las primeras clases, ¿no serían todos los valores que digamos que están, estos serían los máximos valores o los valores que más se repiten acá? Vamos a decirlo de esta manera. Y la mediana, que es el valor medio, ¿no sería también igual a la media? Bueno, en una curva de distribución normal, la media, la moda y la mediana son iguales. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos a seguir. Eso es importante, ¿sí? Como les dije, una distribución puede tener estas características, puede no estar centrada, puede la moda, la mediana no ser cero, puede estar, puede tener esta forma, o sea que acá, ¿sí? Puede tener diferentes formas, pero normalmente, bueno, este punto es la media, ¿sí? Ahora vamos a ver otras formas que puede adquirir. Estas características también son importantes que vienen de lo que estuvimos hablando recién. Son estas características, y creo que nos quedan estas 7 características que están acá, son muy importantes, chicos. Pueden llegar a ser puntos de un examen, ¿sí? Yo les voy tirando unos tips para que los tengan en cuenta, ¿sí? Acá, vamos a la cuarta característica de estas curvas. La cuarta característica nos dice que la distribución normal es simétrica, ¿sí? Ya lo vimos. Siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, ¿sí? Al lado izquierdo de la media,
la imagen especular de la forma del lado derecho. Estamos diciendo que tanto de un lado como de los otros, los dos son iguales. Las colas de la curva normal se extienden hacia el infinito en ambas direcciones y en teoría jamás tocan el eje horizontal, ¿sí? Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada y su sesgo es cero. Cuando hablamos de sesgo, estamos hablando de la inclinación que puede llegar a tener esta curva. Vamos a suponer, en el dibujito que yo les había hecho hace un rato, ¿sí? Un sesgo podría llegar a tener esta forma. A ver, vamos a borrar todo esto. Una curva puede llegar a estar sesgada hacia la izquierda o sesgada hacia la derecha. Cuando hablamos de una distribución normal, dijimos que, vamos a poner acá la distribución normal, dijimos que tiene esta forma, ¿sí? Pero cuando hablamos de una curva que está sesgada, puede llegar a tener esta forma, está sesgada hacia la derecha, puede estar sesgada hacia la izquierda, ¿sí? Esto es una curva normal, esta. Y estas son curvas que están sesgadas, o sea que acá la media no está en el punto medio. Nosotros ahora, en esta primera parte de la clase, vamos a analizar este tipo de curvas. Como vamos, chicos, esperemos poder terminar todo en la clase de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de aumentar el ritmo, ¿sí? A las 8 los dejo libre en un 10 minutos de descanso, ¿sí? Bueno, la desviación estándar determina, y esto es importante, qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y anchas, lo cual indica que hay una mayor variabilidad de datos. Acuérdense que las desviaciones estándar, ¿sí? Las desviaciones estándar nos indican qué tan alejados nosotros nos encontramos de ese valor medio, medido en desviaciones estándar, por supuesto, o medido en desvíos estándares. Cuando nosotros tenemos una curva normal, tenemos nuestra media acá, si yo quiero analizar dentro de estos parámetros cuánto me alejo en este punto medido en desvíos estándares, yo puedo analizar cualquier punto de esta curva medida en desvíos estándares, en un desvío estándar, en dos desvíos estándares, en tres desvíos estándares, pero el desvío estándar me indica cuánto yo me alejo de esa media, ¿sí? Cuánto me alejo yo de esa media. Entonces, cuando el desvío estándar me indica es muy grande, significa que las desviaciones que voy a tener van a tener esta forma. Cuando el desvío estándar es más pequeño, significa que va a ser menor la variabilidad de los valores que yo voy a obtener. O sea que podría ser esta curva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que me indica este punto 5. Vamos a las características. Las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal, lo que ya lo vimos. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. Toda la suma de todos esos valores es igual a 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva a la izquierda es 0,5 y el área bajo la curva a la derecha también es 0,5, ¿sí? Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente se usan. ¿Se acuerda esto cuando estuvimos viendo la ley de Chebyshov? ¿Se acuerdan? En los desvíos, un desvío, dos desvíos, tres desvíos, ¿cuánto representaba esas desviaciones a esa curva? El porcentaje de datos que nosotros teníamos en un desvío estándar, en dos desvíos estándares, en tres desvíos estándares. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan, chicos?
Más o menos, profe. Lo último que les voy a decir, porque esto ya lo tendría, el teorema de Chekhov es importante también, téngalo en cuenta en el momento del final, ¿sí? Esto es, acá, este teorema básicamente nos dice, y se lo, bueno, se me fue, que para una curva normal, ¿sí? Suponiendo que esta es la media, nos dice que los desvíos estándares, acuérdense que un desvío estándar es, o que para un desvío estándar indica que son aproximadamente, en ese desvío estándar está el 66% de las observaciones, o sea, el 66% del total de todos los datos que yo he tomado para armar esta curva, ¿sí? Que cuando nosotros tomamos dos desvíos estándares, fíjense que en dos desvíos estándares serían toda esta cantidad de datos que tenemos acá, representan el 93% de todos los valores que hemos tomado. Y ya cuando hablamos de un 3 desvíos estándares, estamos hablando de casi el 98%, el 99% de todos los valores. ¿Entienden la relación que dice? Dicen, che, cuando nosotros tenemos tres desvíos estándares, casi la totalidad de la curva. Con dos desvíos estándares en un promedio es de un 93%, y cuando tenemos un desvío estándar es de un 66%. ¿Recuerdan? Ahora, ¿lo recuerdan así? Sí. ¿Sí? Esto es un desvío estándar que son el 68% de los valores de todas esas observaciones están de la media a un desvío estándar. El 95% está de la media a dos desvíos estándares. Y el 99% está de la media más tres desvíos estándares. Esto habla de la relación entre el desvío estándar y la media. El desvío estándar es cuánto yo me alejo de esa media, ¿sí? Entonces, una media más un desvío estándar implica que el 68% del total de todas las observaciones, de todos los datos que yo tengo para hacer esa curva, están ahí adentro, de la media más un desvío. Cuando tengo dos desvíos estándares, tenemos casi un 95% del total de la curva. Y en tres desvíos estándares, el 99,7% de los valores. Por supuesto que acuérdense que esto va al infinito y más allá, o sea que nunca vamos a llegar a ese casi 100. Bien. Bueno, acá se viene lo más lindo. Ahora voy a necesitar que ustedes se tomen, son 19:50, a las 20:05 nos encontramos aquí de nuevo, se toman un café, se lavan la cara, ¿sí? Y vamos a ver esta parte que es la parte más entretenida, ¿sí? Así que nos encontramos acá 20:05, chicos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Nos encontramos acá en un ratito.